Si pensabas que China tardaría aún décadas en alcanzar a Occidente en semiconductores, tendrás que pensarlo de nuevo. Mientras unos contaban milímetros y sanciones, en un laboratorio de Shenzhen nacía una sensación silenciosa, no bajo aplausos, sino bajo el sello de secreto. Según datos de la agencia Reuters, ya a comienzos de este año los ingenieros chinos lograron poner en marcha un prototipo de máquina capaz de crear lo que se conoce como luz ultravioleta extrema. Es como si vieras un destello del futuro, aunque por ahora todavía no sea capaz de producir chips. Esto no es una broma. Lo que antes se consideraba inalcanzable, ahora ocupa el tamaño de una planta entera. El prototipo es enorme, pesado, inmaduro, pero la luz ya existe. Y la luz es vida para el mundo de los microchips, donde todo se mide en nanómetros y un solo error puede costar miles de millones. Y sí, en este tablero de ajedrez las reglas ya no funcionan. Hoy en día solo una empresa en el mundo puede producir máquinas así. Su nombre es ASML, originaria de los Países Bajos. Y China hasta ahora solo podía contar con una generación obsoleta. Equipos de ultravioleta profundo, suficientes apenas para chips de lavadoras y automóviles, pero no para portadores de misiles, satélites y la inteligencia artificial. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo logró China sortear todo esto? La respuesta es cínicamente simple, con el viejo y probado método: comprar, desmontar, repetir. ¿Cuántas veces ha funcionado esto en otros sectores? Incontables. ¿Aviones rusos legendarios? Copiados. Teléfonos, automóviles, tabletas ajenos, reproducidos, mejorados y llevados al mercado. Al proyecto se incorporaron alrededor de un centenar de graduados universitarios. Los puestos de trabajo bajo cámaras, el ensamblaje como bajo una lupa. Cada persona que lograba montar aunque fuera un solo módulo de la máquina recibía una bonificación económica. Aquí no hay ni una palabra de romanticismo. Es espionaje industrial puro, elevado al nivel de estrategia estatal. Pero lo principal es quién está detrás de este proyecto. Si piensas que se trata de un grupo de autodidactas, no. Dentro había antiguos empleados de ASML, los mismos que conocían los planos, entendían cómo funciona la luz, la óptica y la programación. Se jubilaron, pero no se fueron sin más. Fueron recibidos con los brazos abiertos. ¿Honorarios? De $400,000 a $720,000 estadounidenses. Y eso solo como bono por la firma. Más salarios, subsidios y atención. Doble ciudadanía, a pesar de la prohibición en China. ¿La ley? Una formalidad, si estás construyendo tu propia bomba atómica en el mundo de los microchips. ¿Sobre los hombros de quién creció este Frankenstein de los semiconductores? En el centro del proyecto está Huawei. Sí, la misma empresa que Estados Unidos lleva años intentando exprimir del mercado como una cáscara de naranja. No es solo un proveedor, es el coordinador. Huawei mueve los hilos desde el diseño hasta el último tornillo en la carcasa del prototipo. El director general de la compañía informa personalmente a las más altas autoridades del estado, y el supervisor del proyecto es un miembro del comité permanente del Politburó, Ding Xuexiang. Esto ya no es un interés corporativo, es una tarea nacional, comparable a una carrera lunar. Así es como hoy se ve en China el análogo del proyecto Manhattan, no una bomba atómica, sino una instalación litográfica capaz de imprimir el futuro. A cada participante del proyecto se le asignó una identidad falsa, el acceso al laboratorio, estrictamente mediante credenciales, las conversaciones con la familia, estrictamente sin temas de trabajo. Los mismos rostros, conocidos desde los pasillos de ASML, ahora están juntos otra vez, pero en el otro extremo del mundo, solo que ahora ya no llevan sus propios nombres. Dentro de Huawei, al equipo lo mantienen con correa corta, sin fines de semana, sin teléfonos, sin visitas a casa. Cada uno trabaja como un engranaje de un mecanismo de relojería sin saber siquiera qué hacen los demás. La división de tareas es total. Incluso si alguien quisiera contar algo, simplemente no sabría de qué hablar. Ese nivel de secretismo está justificado. Es una carrera en la que cualquier filtración supone una ventaja para el enemigo. Pero con toda esta fantasía queda una pregunta. ¿De dónde salieron las piezas? Porque la mayoría de los componentes China no puede producirlos. A esto hay una respuesta propia. 3 fuentes. El desmontaje de máquinas antiguas de ASML, la compra de piezas en el mercado secundario esquivando sanciones y algo lo hacen ellos mismos. Sí, solo algo. Por ejemplo, los espejos. Sin ellos, ninguna máquina de ultravioleta extremo siquiera funcionaría. Y los más precisos del mundo los fabrica la empresa alemana Carl Zeiss. China no puede comprarlos, no está permitido. ¿Y qué hacen entonces? Hay 2 opciones: extraerlos de instalaciones antiguas ya dadas de baja o buscar rutas alternativas en el mercado secundario. En algunos lugares se encuentran ópticas de Nikon y Canon. No es lo ideal, pero es mejor que nada. Por supuesto, también hay intentos de crear lentes propias.
La Academia China de Ciencias informa con entusiasmo sobre un avance, pero los expertos se encogen de hombros. Por ahora, llegar a la calidad de Zeiss es como ir de Pekín a la luna. Es como sustituir un piano alemán por una balalaika hecha a mano y esperar tocar a Beethoven. Sonido habrá, pero ¿cuál? Aproximadamente en ese estado se encuentra ahora todo el prototipo. Luz hay, pero chips todavía no. La máquina funciona, pero más bien como un modelo experimental. Para pruebas, para afinar procesos, pero no para producción industrial. Hasta la fabricación en masa aún queda un largo camino. El propio tamaño de la instalación dice mucho. El modelo europeo de ASML es aproximadamente del tamaño de un autobús. El chino es como 3 autobuses apilados uno sobre otro, voluminoso, inmaduro, pero está en pie, y eso ya es una victoria para quienes durante años quedaron fuera del club elitista de los fabricantes. Pero si se mira no con entusiasmo patriótico, sino con frialdad, como un ingeniero, queda claro, un solo prototipo no es una industria. Construir una máquina es una cosa, establecer un flujo de producción de esas máquinas es algo completamente distinto, y salir al mercado mundial con un producto competitivo es ya un tercer nivel de dificultad, y nadie ha dicho que se pueda llegar a él solo con voluntad y entusiasmo. Basta con observar lo que es ASML. Esta empresa, a lo largo de décadas, ha producido más de 5.000 máquinas de litografía. La mayoría de ellas son obsoletas, de ultravioleta profundo, pero de las más nuevas, las de ultravioleta extremo, en el mundo hay apenas alrededor de 140 unidades. ¿Por qué tan pocas? Porque ensamblar una máquina así es como construir el gran colisionador de hadrones en miniatura. Los componentes provienen de decenas de países. Las lentes de Alemania, los láseres de los Estados Unidos de América, los sensores de Israel, las bombas de vacío de Japón, y solo partes mecánicas secundarias y auxiliares provienen de China. Cada uno tiene su especialidad. Suiza, los rodamientos de precisión. Francia, gases especiales. Corea del Sur y Taiwán, microchips y semiconductores. El mundo está dividido en segmentos, y cada uno se ha convertido en maestro en el suyo. Precisamente por eso, ASML puede hacer lo que nadie más puede, porque dentro de ella está todo el mundo. Y China tiene un proyecto solitario, uno solo, aunque brillante como un fuego artificial. Pero un fuego artificial no construye una economía. Para producir realmente instalaciones de este tipo, China no necesita solo repetir los mecanismos, necesita reconstruir desde cero todo el ecosistema. Eso significa crear lentes que todavía no logra fabricar. Significa asegurar el suministro de componentes que están bajo una prohibición estricta y, por lo tanto, o producirlos por sí misma, lo cual por ahora es imposible, o convencer a otros países de venderlos a pesar de la presión de los Estados Unidos de América. Y aquí todo se reduce a la reputación, porque el mundo no es solo un mercado, también es confianza, y con la confianza, China tiene problemas. Después de décadas de copia, de programas como 1000 talentos, de hackeos, robos y maniobras bruscas, Pekín ha terminado en la lista de aquellos en quienes simplemente no se confía. Por supuesto, todo esto no impide que el Estado chino intente sortear las barreras. Compran máquinas desechadas, las desmontan tornillo por tornillo, recortan las piezas que aún sirven y las incorporan en nuevos prototipos. En el mercado secundario, a través de empresas pantalla, se realizan compras. En paralelo, hay intentos interminables de establecer una producción propia, pero la realidad es simple. Sin acceso a la cooperación internacional, este proyecto se parecerá a una bicicleta de madera. Puede avanzar, pero no muy lejos. En resumen, la máquina existe, la luz es suficiente, pero no hay chips, no hay producción, y el mercado de los semiconductores, mientras tanto, cambia a una velocidad frenética. Ya para finales del año 2025, el volumen del mercado mundial de semiconductores se acercará a los 780.000 millones de dólares, y casi la mitad de ese dinero se destinará a chips del nivel de 7 nanómetros y por debajo. Y China, por mucho que lo intente, sigue atascada en el nivel de 28 nanómetros. Sí, para automóviles, refrigeradores y aspiradoras eso sirve, pero no para redes neuronales, no para teléfonos inteligentes, no para drones de combate, es decir, no para el futuro. Y esto no son solo cifras, es un abismo estratégico, porque sin chips no hay cálculos potentes, sin cálculos no hay inteligencia artificial. Y sin inteligencia artificial no hay ni economía digital ni superioridad militar. No es una cuestión de comercio, es una cuestión de supervivencia en el mapa geopolítico. Dentro de China se ha fijado la tarea de lograr para el año 2028 la obtención de chips utilizables a partir de este prototipo. Pero personas familiarizadas con el proyecto dicen que una fecha más realista es el año 2030. Es decir, como mínimo 10 años más tarde que ASML. Y eso, dicho sea de paso, es precisamente la distancia tecnológica que los
Estados Unidos de América pretenden mantener. Pero incluso si China logra algún día ensamblar una máquina funcional, ¿quién garantiza que podrá construir no una, sino 100? ¿Quién asegura que de ella saldrá un flujo estable de chips? Por ahora no existen cadenas de suministro probadas, ni la fiabilidad necesaria, ni un número suficiente de especialistas. Todo lo que hay es un prototipo que es demasiado grande, demasiado secreto y por ahora demasiado inútil. Claro, podría llamarse un éxito. Al fin y al cabo, incluso la bomba atómica comenzó con una sola explosión. Pero a diferencia de la bomba, que basta con crear una vez, una máquina litográfica es un producto que debe vivir en flujo. Debe producir, repararse, actualizarse. Debe servir y no simplemente quedarse ahí, brillando. Y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Para qué, en general, la parte china iluminó su proyecto en los medios occidentales? ¿Por qué la información llegó a Reuters y no quedó bajo la alfombra? La respuesta está en la propia lógica de la campaña informativa china. Esto es una maniobra calculada, mostrar que, supuestamente, el avance ya existe. Sembrar en las mentes de inversores y políticos en Europa y en los Estados Unidos de América la idea de que, si no llegan a tiempo, perderán el mercado. Es un ataque psicológico sutil contra las barreras a la exportación. Según la lógica de Pekín, si los fabricantes occidentales creen que China de todos modos logrará lo suyo, empezarán a negociar para no perder el control, y quizá comiencen a vender aquello que ahora está prohibido. Ese es el movimiento final, crear la impresión de que el monopolio de ASML ha caído, incluso si en realidad todavía no es así. Y por último, lo más importante. Todo esto no se llama el Proyecto Manhattan chino por casualidad. El líder de China calificó personalmente la tarea de crear una máquina de litografía como críticamente importante. El éxito es el único resultado aceptable. El fracaso es imposible. Pero como en cualquier proyecto de este tipo, lo principal no es crear el primer prototipo. Lo principal es convertirlo en un sistema. Y por ahora, esta enorme mole sin los espejos de Zeiss, sin el fotorresiste japonés, sin la electrónica occidental, se parece más no a una victoria, sino a una escenografía costosa. En el escenario puede parecer que el imitador ha ganado, pero tras bambalinas siguen actuando los verdaderos maestros. Y cuando se trata de chips, la victoria no es un grito, sino el silencio en el que millones de transistores se activan sin un solo error. Así que sí, el prototipo existe, pero la victoria aún hay que ganársela.